¿Quiénes son el mundo antiguo? ¿Había música? ¿Para qué se usaba? Nada más quédate con la Diana, que te va a hacer amar la historia de la música. Tengo una pequeña confesión que hacer. El título tiene una pequeña mentira. What? La canción que mostraré no es la primera del mundo, pero sí es la primera completa. Para allá voy. ¿Quiénes son el mundo antiguo? Prepárate para nombres aburridos. Los paleolíticos, neolíticos, Mesopotamia, Babilonia, Egipto, toda la historia bíblica hasta la muerte de Cristo. Los griegos, el Imperio Romano. Y aunque todas estas civilizaciones son como 4000 años más o menos, no se habla mucho respecto a la música por lo poco que hay. De las primeras eras tenemos cuevas, Mesopotamia, se han encontrado liras, arpas enterradas con sus músicos, muchos de ellos mujeres. Egipto, que les encantaba pintar todas sus paredes. Hay muchas pruebas de los instrumentos que ocupaban, de lo importante que era para sus rituales y sus dinastías reales. Incluso en la Biblia, Génesis 4:21. Y claro, todos los salmos, al principio de algunos, hay instrucciones de que ciertos salmos debían tocarse con algunos instrumentos. Y algunos tienen unos nombres diferentes que se creen que eran el nombre de las melodías con las que se debían cantar esos salmos. El mismo David tocaba la lira para el rey Saúl cuando se sentía abrumado. Y su hijo Salomón creó una escuela de música. Todo esto, Y aún así, casi nada. del mundo antiguo, tenemos solamente 40 fragmentos de música, que la mayoría son de la época griega. ¿Y por qué? Se escribían en papel. Y pues el papel como que no dura mucho, ¿verdad? O era común que se lo aprendieran de memoria. Ahora sí, entraditos en Grecia. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Sí, a mí también. Para los griegos todo tenía que ver con los humanos. Incluso la mitología describe a dioses increíbles que lo único que hacían era meterse en problemas con los humanos porque los envidiaban. En fin, todo tenía que ver con la perfección del cuerpo humano, como todas las ciencias y arte influenciaban su estado de ánimo, su comprensión del universo, su crecimiento como persona. La música era tratada de manera muy particular. Y aquí acuérdate de 3 palabras: ciencia, rituales, entretenimiento. La música era otra ciencia que se estudiaba en la escuela, junto con astronomía, filosofía, matemáticas, etc. De hecho, incluso Plato en La República. Tenían muchos y consideraban que la música los hacía mucho más interesantes, más profundos. Arístides Quintilianus escribió: ¿y cuál era su ritual más importante? Las Olimpiadas. Junto con el lanzamiento de carreras y combate cuerpo a cuerpo, estaba el concurso de virtuosismo musical con jueces que tenían la última palabra. Me suena muy familiar. Y la tercera. Los griegos prácticamente inventaron el teatro musical. Intentaban contar la historia de las grandes figuras mitológicas. Se presentaban en teatros que aún existen hoy. Usaban música, máscaras. Y siglos después esta práctica artística inspiró el nacimiento de la ópera. Tema para otro video. Para el segundo siglo de nuestra era, el Imperio Romano ya era dueño de lo que Grecia había sido, pero los habitantes aún se consideraban griegos. Así que esta época se le conoce como greco-romana. Y de este tiempo tenemos la primera canción completa, The Epitaph of Seikilos, el epitafio de Sísilo. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Qué tipo de textura es? Escríbelo abajo, vamos a ver quién lo pone primero. Si no sabes qué es textura, checa el video aquí arriba. ¿Por qué la tenemos completa? Porque al querido Sísilo, que es el compositor y escritor de la letra, se le ocurrió, ¿cómo se dice cuando le pegas a la piedra? Esculpir música y letra en una tumba.
se encontró en una columna de piedra, bien esculpidita como si fuera muy importante para él. La dedicatoria dice de Sísilo para Euterpe. Mucha gente cree que era para su esposa y el propósito de grabar la canción en la tumba fue para que ella fuera recordada por siempre. Y miles de años después seguimos hablando de ella. Pero hay otra opinión. Euterpe es también el nombre de una de las musas de la mitología griega, que eran las diosas inspiradoras de las artes. O sea, ella, no, ella no, bueno, sí, pero no, ella. Y si la inscripción era para la diosa, la interpretación del propósito podría ser un poco diferente. El doctor en música Robert Greenberg dice que la canción podría ser que habla de la parranda, a drinking song, de irse de fiesta y disfrutar la vida antes de que termine. No son me de no lo sulupu Rosoli honestitozen totelos ochronos apeti. Así que abro hilo. ¿Qué piensas tú? ¿Es una canción de amor o una canción que dice cómo bebé y diviértete mientras puedas? Quizá no el debate más importante ahorita, pero quiero que recuerdes que entre más uno sabe del pasado, el tuyo o el de alguien más, tomarás mejores decisiones en el futuro. Para ti, ¿cuál es más importante? Rosoli honestitozen totelos ochronos apeti. Y ya, fin. Dime qué piensas. Si me preguntas a mí, me encantaría que fuera acerca de su esposa o alguna mujer que él amaba. Muchas mujeres se llamaban así. No sé, quizá algún día tenga chance de preguntarle. Yo ya hice mi tarea al video. ¿Ya le diste like, suscribiste y lo compartiste? Come on, my friend. Quiero seguir haciendo esto. Bye.